La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), por medio del Centro de Estudios para la Integración Económica (CIE), en alianza con DHL Express, te dan la más cordial bienvenida a este seminario virtual. La actividad busca evidenciar las tendencias más relevantes en cuanto a exportaciones hacia la región centroamericana, como los requerimientos y procesos claves al momento de la importación en la región desde la perspectiva del comercio internacional. Para esta actividad tenemos como experto facilitador a Fabián Villarroel, quien es abogado máster en Derecho Internacional de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Trabajó por casi 20 años en la aduana de Chile, ocupando diversas responsabilidades. Es experto acreditado por la OMA y es juez de la OMC en el Sistema de Solución de Controversias Comerciales. Y actualmente es director de Asuntos Regulatorios Aduaneros de DHL para Centro y Sudamérica. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias, Cecilia, y buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar desde la distancia con ustedes, así que voy a comenzar. Vamos a ver si la presentación se ve y ustedes me dicen. ¿Se ve? Sí, se ve muy bien. Súper. Bueno, esta mañana para ustedes, para mí ya tarde, vamos a introducirnos entonces en esta presentación que lo que pretende abordar son algunos aspectos sobre la logística en el comercio internacional, especialmente enfocado en Centroamérica. Y en general, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la logística del comercio internacional, necesitamos hablar fundamentalmente de las regulaciones que de alguna manera nos indican cómo hacer un proceso de importación, a lo que nos vamos a dedicar hoy día, pero también cómo hacer un proceso de exportación. Siempre también decimos que un proceso de importación fue siempre un proceso de exportación y por lo tanto, de algún modo, un proceso de ingreso de una mercancía siempre ha necesitado salir de otro país, ¿ya? Y específicamente desde las regulaciones, siempre es bueno tener en cuenta que hay muchas regulaciones, lo que puede hacer que los procesos sean un poco complicados muchas veces, pero de alguna manera los países, yo diría, han ido intentando al menos que esas regulaciones converjan, se homologuen, y especialmente eso lo vamos a ver en el ámbito del proceso de integración centroamericano en el cual nosotros estamos hoy día, ¿ya? Y por eso decimos que partiendo de los ámbitos más globales, tenemos un ámbito de regulación multilateral, un ámbito de regulación regional, un ámbito de regulación binacional o incluso regional, y obviamente un ámbito de regulación nacional. Y de alguna manera hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, estos aspectos, porque en el fondo yo les podría decir desde el ámbito multilateral cuáles son las regulaciones que la Organización Mundial del Comercio emite o la Organización Mundial de Aduana, desde el ámbito regional cuáles son las regulaciones que el Sistema de Integración Centroamericano, la SICA, emite para el efecto, cuáles son las regulaciones que desde el punto binacional a veces nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, como las regulaciones que surgen del Triángulo Norte o muchas regulaciones en el ámbito fronterizo que surgen entre dos o más países de la región. Y por último tenemos la regulación nacional. Entonces, hay una vasta red de acuerdos. Lo importante es, de alguna manera, definir cuál nos conviene y cuál tenemos que aplicar para estos efectos. Yo no sé si todos están muy familiarizados con lo que es la OMC, la Organización Mundial del Comercio. De allí surgen un sinnúmero de regulaciones atingentes al comercio de mercancías, pero también al de servicio y de propiedad intelectual. Por ejemplo, todo lo que dice relación con el acuerdo del valor, cómo una mercancía es valorada en su proceso de ingreso, las licencias de importación, los requisitos o más bien lo que llamamos las medidas de defensa comercial, están alojadas ahí en el acuerdo en la OMC. Y uno de los últimos acuerdos de la OMC es el que se denomina el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, un poco los que trabajamos como importadores, exportadores o
dentro de la logística lo que queremos es que el comercio se facilite, ¿no es cierto? Y de alguna manera el último acuerdo de la OMC el año 2001, pero que entró recién en vigencia el año 2017, fundamentalmente consiste en un acuerdo que contiene distintas medidas, y de ahí las vamos a revisar un poquito, que facilitan el comercio internacional, fundamentalmente porque lo que queremos o lo que quiere el sistema es reducir costos y tiempos innecesarios en un proceso, y seguramente muchos de ustedes habrán vivido la experiencia o sabrán que a veces, por ejemplo, un proceso de un paso fronterizo puede ser muy demorado, ¿no es cierto?, por una serie de circunstancias, o muchas veces cuando nosotros mismos como consumidores y compramos algo a través de una plataforma, sea Amazon u otra, encontramos que el pedido se demora mucho o que pagamos mucho, etcétera. Bueno, en definitiva, de esos temas se trata. Y obviamente, como yo les decía, la región, a través del sistema SICA, ha desarrollado distintos instrumentos que nos permiten construir y que están en proceso de renovación una estrategia de facilitación del comercio y de la competitividad en los 6 países que conforman la región. No está aquí, pero obviamente seguramente ustedes también conocen el Cauca y el Recauca, el Código Aduanero Unificado de Centroamérica y el reglamento de ese Código Aduanero Unificado. Ese es un instrumento muy importante porque, como yo les decía, lo que pretendemos fundamentalmente es que las reglas, por lo menos entre la región, sean homologadas. Sin embargo, me parece que todavía hay una brecha en la cual seguir trabajando, porque de todas maneras muchas veces nos encontramos que bajado ese cauque recauca a la legislación nacional de cada uno de los países todavía persisten diferencias. A modo de ejemplo, por ejemplo, les puedo contar, y hablando precisamente de envíos pequeños de escaso valor, existe una disciplina que se llama el de minimis, y el de minimis, ¿no es cierto?, una disciplina que nos permite importar sin el pago de ningún impuesto siempre que la mercancía no tenga fines comerciales y sea de un determinado valor. Les pongo ejemplo, en Estados Unidos, si ustedes desean exportar, el de mínimo es de $800, en Perú es de $200, en Chile es de $41, por lo tanto ahí ya aprecian bastantes diferencias. Y en el caso de Centroamérica, está funcionando en Panamá solo con $100. Costa Rica acaba de implementar una ley, no sabemos todavía muy bien el monto, no se ha implementado, pero no todos los países lo tienen implementado. Con este ejemplo, simplemente lo que pretendo demostrar es que muchas veces las legislaciones multilaterales o regionales consideran determinadas materias, pero hay que trabajar mucho para que esas también bajen a la legislación nacional y puedan ser aplicadas, ¿ya? Como les decía también, hay dentro de la región ejemplos de regulaciones de orden bilateral, como lo que existe entre Guatemala y Honduras, entre Guatemala y El Salvador, que fundamentalmente consideran y avanzan hacia uniones aduaneras que permiten de alguna manera hacer más fluido el tráfico. Todo esto obviamente está acompañado por grupos de trabajo, por comités consultivos, que de alguna manera también pretenden hacer que la coordinación entre las entidades públicas y las privadas tenga algún tipo de, un poquito más de concreción en eso, y es bueno que el sector privado, que hoy día son ustedes, puedan participar de esa instancia. Es bueno llevar las dificultades que encuentran a ese tipo de comités o grupos de trabajo en la medida en que tengan espacio para hacerlo, porque de alguna manera el propio acuerdo de facilitación considera la creación de estos espacios de diálogo. Como les contaba hace un ratito, este acuerdo de facilitación de la OMC, que está suscrito por los 6 países que integran el sistema de integración centroamericano con distintos niveles de cumplimiento, de alguna manera es la última creación de la OMC, y como yo les decía, a veces se habla así de quitarle grasa a la operación de comercio internacional.
muchas veces lo que compramos no es tan caro, pero se va encareciendo en el proceso como resultado, como les decía hace un ratito, de tiempos muertos, de costos innecesarios que se aplican, tasas, algún tipo de demora y por lo tanto la mercancía en vez de salir directamente del avión o del barco hacia el consumidor, pasa 2 o 3 días en un almacén y por lo tanto me cobran el almacén, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera eso encarece innecesariamente un proceso de comercio internacional. Y entonces lo que el acuerdo pretende fundamentalmente es que los procesos de comercio sean lo más simples posible, lo más fáciles posible, y esto obviamente sin descuidar los debidos controles. Cuando hablamos de comercio internacional, siempre hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, entre el justo equilibrio entre el control y la facilitación. Ese es un equilibrio no muy fácil de sostener, porque de alguna manera cuando facilitamos mucho y las aduanas revisan muy poquito, bueno, pueden ahí también estar pasando drogas, sustancias psicotrópicas, precursores químicos, armas, munición, etcétera. Y bueno, cuando fiscalizamos y controla mucho la aduana, bueno, puede ser que entonces el comercio se vea demorado y los costos se vean incrementados. Y por lo tanto, no es fácil, digo, aplicar medidas, pero obviamente hay instrumentos que nos ayudan en ese proceso. No voy a entrar demasiado aquí, pero sí contarles que el acuerdo de facilitación de la OMC, como ya les conté, los 6 países del sistema forman parte de él, tiene 3 secciones. En la primera sección vamos a encontrar lo que llamamos las normas sustantivas, es decir, las normas que de alguna manera permitirían reducir esos tiempos y costos, son alrededor de 45 medidas. En la sección 2 hay disposiciones especiales para los países en desarrollo y menos adelantados, como seríamos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en general, muchas veces la implementación de una medida que facilita el comercio puede significar grandes costos para un Estado. Les pongo un ejemplo que hoy día en Centroamérica es muy incipiente, todo lo que dice relación con la ventanilla única de comercio exterior. Si alguno de ustedes importa o exporta productos hortofrutícolas, carne, incluso a veces alguna artesanía, algunos medicamentos, etcétera, se habrá dado cuenta que en ese proceso de importación a veces es necesario requerir la intervención de un organismo distinto de la aduana, ¿ya? Porque en general cuando hablamos de comercio lo que imaginamos es que siempre nos encontramos con la aduana, ¿no es cierto? Yo le digo la bisagra ineludible, no hay otra forma, pero obviamente si yo importo una mercancía para consumo humano, bueno, tendré que solicitar una autorización a un Ministerio de Salud, si yo ingreso carne o vegetales a un Ministerio de Agricultura, si yo ingreso un medicamento, de nuevo a un Ministerio de Salud o las agencias competentes, etcétera. Y por lo tanto ese proceso significa tiempo y costos adicionales, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, los países han estado trabajando en algo que se denomina la ventanilla única de comercio exterior, que a lo mejor ustedes la han escuchado, y que de alguna manera pretende ser un portal único y digital, donde en vez de yo ir a pedir esas autorizaciones servicio por servicio, agencia de gobierno por agencia de gobierno, con los papeles, físicamente, bueno, lo puede hacer digitalmente en una sola vez y ante una sola ventanilla, valga la redundancia, y después el sistema back office se comunica con los servicios y obtiene las autorizaciones correspondientes, ¿ya? Esto es muy útil porque de alguna manera simplifica el proceso, acorta los tiempos del proceso y hace que de alguna manera el proceso de importación o de exportación sea mucho más fluido. Pero bueno, esto tiene un costo importante y lo que dispone la sección 2 es que los países tienen un plazo para cumplir estas disposiciones, pero además tienen la posibilidad de solicitar asistencia técnica y financiera a otros países que llamamos donantes o a otros organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional para ayudarles en su implementación. Y por último, en la sección 3 encontramos
fundamentalmente lo que llamamos los comités nacionales de facilitación, que estaban hace un ratito. Los comités nacionales de facilitación son entidades que ojalá sean público-privadas en cada uno de sus países. Yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez participar, pero de alguna manera reúnen más que a importadores y exportadores individualmente, sino más bien a cámaras de comercio, ¿no es cierto?, asociaciones gremiales, que llevan hasta este comité las preocupaciones en relación al acuerdo y al comercio internacional en general. Esto es muy bueno y yo siempre recalco que es muy bueno que en cada uno de los países podamos empujar hacia ese tipo de prácticas, porque cuando uno está del lado de la aduana, de alguna manera solo ve una parte del negocio, ¿no es cierto? Y fundamentalmente lo que ve el control. Y por lo tanto, a veces desde el sector público cuesta imaginarse las dificultades que tiene el sector privado para cumplir una determinada norma. Y por lo tanto, siempre es bueno que el sector privado tenga la posibilidad no de ordenarle al Estado cómo hacer las cosas, pero sí decirle, mira, esta norma es muy estricta, estas multas que ustedes me están pasando son arbitrarias. Que haya ese espacio no significa que, como repito, sea un espacio para necesariamente aceptar todo lo que dice el sector privado. Y por eso también siempre atentos a la posibilidad de intervenir. A veces hay otros comités dentro de cada uno de los países, pero ahí siempre mi recomendación es incentivar a las empresas a participar, a tener voz, que eso me parece importante, porque basta pensar que dos cabezas piensan más que una, ¿no es cierto? Y si a la aduana se le ocurre crear un procedimiento de importación que es de difícil cumplimiento o que los requisitos son muy excesivos, bueno, puede el sector privado representarle esas dificultades y generar cambios en la normativa, ¿ya? Como les contaba, la sección 1 encontramos las normas sustantivas del acuerdo sobre facilitación del comercio. No me voy a detener en ninguna en específico, son 12 artículos, pero estos 12 artículos tienen muchísimos numerales que tratan, como yo les decía, sobre ventanilla única, sobre los tribunales tributarios y aduaneros, sobre, seguramente ustedes han escuchado, el operador económico autorizado, sobre el pago electrónico y anticipado de los derechos impuestos en un proceso de importación, sobre los envíos urgentes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si alguien quiere más información, puede ingresar al sitio de la OMC, que es World Trade Organization, wto.org. El sitio también está en español, así que pueden ahí interiorizarse si alguien quiere más información al respecto. Como digo, el acuerdo considera 3 categorías que yo les decía hace un ratito. La mayoría de las categorías que los países centroamericanos han declarado están en categoría A, es decir, de cumplimiento inmediato, pero hay otras donde Centroamérica ha puesto en categoría B, es decir, necesita un tiempo para cumplir, y otra en categoría C, donde han puesto la necesidad de un tiempo y la necesidad de ayuda técnica y financiera para su implementación, como podría ser efectivamente el caso de las ventanillas únicas de comercio. Aquí tenemos un resumen por país respecto de las notificaciones. Si ustedes ven ahí, hay un buen número de medidas que algunos países han notificado en categoría B o C, es decir, que requieren un tiempo, requieren asistencia técnica y financiera, en el caso de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. Quizá el que menos han pedido tiempo y aquí es Costa Rica, pero efectivamente lo que se hace aquí es ayudar a estos países a que implementen y completen el cumplimiento de cada una de estas medidas. Esto también está en el sitio de la OMC por si alguien lo quiere revisar, ¿ya? Y como yo les decía, el Comité Nacional de Facilitación es muy importante a nivel centroamericano y ha hecho un trabajo distinguiendo, y aquí hay algunas cifras que también los pueden ayudar, distinguiendo cuáles son los tiempos asociados a cada actor de la cadena logística. Y obviamente los 3 medios de transporte que vamos a manejar en Centroamérica, el marítimo, el aéreo y el terrestre. Y como ustedes ven, y a lo mejor tienen experiencia en eso también, es el transporte terrestre, el despacho terrestre, el que nos consume mayor cantidad de días en un proceso de importación.
En ese obviamente participan los agentes de aduana, el transportista y la aduana, y puede llegar a más de 10 horas. Después, raramente, porque en general es el que ocupa menos tiempo, tenemos el transporte aéreo, fundamentalmente lo que se conoce como los envíos courier o los envíos de entrega rápida o de transporte expreso, que obviamente aquí intervienen otros agentes, además del importador y el agente de aduana, el transportista, el courier, y en Centroamérica, como promedio, obviamente, demora un poquito más de 9 días. Y por último, el más rápido que tenemos es el transporte marítimo, que demora menos de 8 días en promedio. Esto de alguna manera también nos muestra que en este estudio las aduanas son responsables entre un 20 y un 35% del tiempo, ¿ya? Y muchas veces las demoras, a veces uno piensa que siempre en la aduana, ¿no es cierto? Pero muchas veces las demoras están asociadas a otro tipo de agentes, incluso privados, ¿ya? Y eso también es importante tenerlo en cuenta para cuando hacemos algo, tener la seguridad de que estamos contratando a la persona correcta. Yo me acuerdo, muchas veces, el propio transportista o agente de aduana dice, está en la aduana. Bueno, pero a lo mejor está en la aduana, pero no es culpa de la aduana. A lo mejor a él le ha faltado presentar un documento o ha presentado un documento incorrecto, etcétera. Entonces, en el fondo es súper importante tener la trazabilidad de nuestra carga. Yo creo que en eso todavía se puede avanzar muchísimo más. No los voy a aburrir con esto, simplemente mostrar que desde el punto de vista regulatorio en Centroamérica, más allá del Cauca y del Recauca, existen una serie de acuerdos, protocolos, reglamentos, comités y otras normas que van regulando el comercio internacional de mercancías y como digo, va a ser muy bueno tenerlos en cuenta a la hora de desarrollar una actividad. Sin embargo, me parece que, y antes de entrar a esto, yo siempre le digo, yo hago clase también en la universidad, le digo a mi estudiante, cuando uno está en la aduana y se mete en este mundo, hay que hacerse 3 preguntas. No sé si alguien medita en el auditorio, cuando uno medita, ¿no es cierto?, puede hacerse las preguntas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Bueno, cuando ustedes hacen un proceso de importación o exportación, deberían hacerse preguntas similares. ¿Y a qué es lo que me refiero con esto? Me refiero a que es importante hacerse la pregunta ¿qué es? Y cuando nos preguntamos qué es lo que estoy importando, eso es respondido por la disciplina que se llama la clasificación arancelaria, ¿ya? Y la clasificación arancelaria no es más que el código arancelario, ¿no es cierto?, que nosotros le vamos a asignar a la mercancía que estamos importando de acuerdo al arancel centroamericano, ¿no es cierto? Y no sé, seguramente algunos estarán familiarizados con los términos partida arancelaria, subpartida, capítulo, y es muy importante porque eso de alguna manera describe la mercancía para efectos aduaneros. Obviamente una tarea que hacen los agentes de aduana o en la medida que la legislación lo permite los courier, pero es muy importante que nosotros también sepamos cuál es la clasificación arancelaria de nuestros productos porque muchas veces de esa clasificación dependerá el impuesto aduanero que va a pagar y muchas veces también si le podemos aplicar una rebaja arancelaria como resultado, por ejemplo, la aplicación de un tratado de libre comercio como fuera Estados Unidos o la Unión Europea, ¿ya? Entonces, clasificación arancelaria. 2, el valor aduanero de la mercancía. La mayoría de los países del mundo y de Latinoamérica en especial, lo que tenemos que declararle a la aduana es el valor, porque ese va a ser uno de los elementos sobre los cuales se van a aplicar los impuestos aduaneros y muchas veces el IVA, ¿no es cierto?, el impuesto al valor agregado o cualquier otro impuesto indirecto. Sin embargo, el valor de la mercancía no es el único valor que nosotros tenemos que declarar para efectos de hacer una importación, sino también lo que tenemos que hacer es incluir en ese valor el valor del seguro y del flete internacional. Y a ese conjunto de valores, valor de mercancía, seguro y flete internacional, le llamamos, de acuerdo al Incoterms, que seguramente ustedes también conocen, el CIF, ¿no es cierto?,
costo, seguro y flete, en inglés Cost, Insurance and Freight. Por lo tanto, en principio, sin perjuicio que se pueden hacer algunos ajustes, cuando yo le proveo de la información a la gente de aduana respecto de el valor de mi mercancía, voy a tener que considerar que ese valor se le van a sumar los valores del seguro y del flete, ¿ya? Y a eso lo llamamos el CIF, y que constituye la base imponible sobre la cual se van a aplicar los impuestos y derechos. Y por lo tanto alguien puede preguntar, oiga, aquí en la DUCA el agente declaró más valor de lo que aparece en la factura. Claro, efectivamente, el valor de la factura, que en general corresponde al valor de la mercancía, es seguramente el valor más importante en la base imponible para efectos de aplicar los derechos de aduana, pero no el único, y el agente aduanero va a haber que tener sumado el valor del seguro y del flete internacional proporcional obviamente a la mercancía. Entonces, es importante tenerlo en consideración para cuando hagamos una operación de importación, que la base imponible en nuestros países para efectos de la aplicación de los impuestos es siempre el valor de la mercancía más estos costos de seguro y flete internacional. Y por último, como último elemento, entonces ahí ya tenemos la segunda pregunta, es cuánto vale. Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer, más que de dónde viene, porque eso sería la procedencia, lo que tenemos que preguntarnos es dónde y cómo fue producido. Esta respuesta la da el origen de la mercancía, y seguramente los que estén más familiarizados con la aplicación de tratados comerciales, sea, como decía, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con México, bueno, la van a poder conocer más, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales genéricamente? Bueno, lo que dicen es que rebajan o eliminan el impuesto aduanero de entrada, pero a las mercancías del otro país, pero siempre y cuando esas mercancías sean originarias, es decir, y dicho a grandes rasgos, por favor, siempre y cuando esa mercancía haya sido fabricada de acuerdo a ciertos porcentajes y a ciertos elementos en ese país. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo tengo un tratado con Estados Unidos e importo y voy a Estados Unidos o pido en Estados Unidos computadores y los traigo a Centroamérica, pero esos computadores fueron fabricados en China, bueno, no puedo aplicar en esa operación, la repito, compro desde El Salvador computadores en Estados Unidos, voy a la tienda Apple y los compro en Estados Unidos, y cuando los traigo, digo, mire, le digo a la aduana, aplíqueme el TLC Chile-Estados Unidos, Chile, perdón, el CAFTA, ¿no es cierto? Aplíquemelo y no le aplique impuestos a estos computadores. Bueno, ¿qué va a decir la aduana? No, porque estos computadores no son originarios de Estados Unidos. Usted los compró en Estados Unidos, pero son fabricados en China, ¿ya? Y por lo tanto, es imposible aplicarle el tratado y la exención de impuestos, ¿ya? Entonces, es muy importante que cada vez que pensemos que vamos a eximirnos del impuesto aduanero, saber que efectivamente la mercancía que estamos comprando es originaria del país con el cual existe un tratado. La pregunta es, y bueno, ¿y cómo sabemos eso? Bueno, tienen que tener el famoso certificado de origen, que seguramente muchos de ustedes han visto. El certificado de origen es un documento que acredita el carácter originario de la mercancía, es decir, que ha sido producida en el otro país y que ha sido producida bajo ciertos procedimientos, lo que llamamos en general las reglas de origen específicas. Eh, y, eh, y para eso entonces, ¿cómo se prueba eso? Le pueden pedir a su proveedor que les envíe un certificado de origen que acredite que la marca. Porque ese certificado de origen además va a ser un documento requerido en la aduana de importación para efectos de aplicar la exención, ¿ya? Respecto a los certificados de origen, sí vale la pena tener en cuenta, esto puede ser un poquito más complicado, que el certificado de origen en el acuerdo con Estados Unidos, por ejemplo, es emitido por el productor de la mercancía o el exportador. En cambio, en el caso de la Unión Europea, ese certificado
o bien emitido por la aduana, en cuyo caso se llama certificado de circulación EUR 1, o bien puede ser emitido por exportadores que son autorizados por la autoridad y en ese caso van a recibir una declaración en factura, ¿ya? Entonces, siempre como digo, y a lo mejor ustedes ya sabían todo esto, pero es bueno recalcarlo que cuando yo hago una importación tengo estos tres elementos a la mesa. ¿Cómo se clasifica esa mercancía? ¿Cómo se valora esa mercancía? Y por último, si es originaria o no. Ahora bien, si, por ejemplo, en Centroamérica importamos de Rusia, bueno, el origen es un poco indiferente porque Centroamérica no tiene un acuerdo comercial con Rusia y por lo tanto este elemento de alguna manera en ese caso es dispensable, ¿ya? Ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿podría yo importar desde Estados Unidos sin reclamar la preferencia arancelaria? También podría, y obviamente en ese caso el certificado de origen no va a ser necesario. ¿Podría yo importar de Estados Unidos eh, artículos no originarios? Perfectamente también lo puede hacer, no hay problema. En la cuestión del origen, solo vamos a tener que probarla y reclamarla en la medida que queramos beneficiarnos de las exenciones, de las eliminaciones del impuesto aduanero que cada acuerdo comercial considere, ¿ya? Y eso quizás yo diría que es como el núcleo base. Y permítanme todavía ahondar más en una cuestión que es muy importante. Quizás, y ustedes que compran afuera el documento más importante es la factura comercial. Yo diría que la tendencia hoy día en el mundo es que las aduanas, tanto en Expo como en Impo, pidan más información, ¿ya? Entonces, entre más información tenga la factura, mejor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque tanto la clasificación de la mercancía como el valor van a construirse en base a la factura comercial. La factura es la que describe el bien y en base a esa descripción que aparece en la factura, el agente de aduana o el courier va a poder clasificar la mercancía. Si la descripción es genérica, por ejemplo, dice juguetes, bueno, ¿de qué? De plástico, de fierro, para niños, para grandes, de qué materialidad, etcétera. Entonces, va a ser imposible o muchísimo más difícil para el operador logístico clasificar la mercancía, incluso para la aduana si llegara a fiscalizarla. Entonces, siempre, tanto en los procesos de compra que hagan, solicítenle a su proveedor una factura completa con mucha información que le permita a su propio operador logístico, estoy hablando del agente de aduana o el courier, clasificar la mercancía correctamente, pero también a la aduana, porque la aduana en algún momento va a revisar eso y va a decir, a ver, la clasificación que está aquí en la DUCA, que es la que hace la agente de aduana, ¿corresponde a la descripción que aparece en la factura? Si no corresponden, si no conversan, obviamente pueden tener problemas, la mercancía va a ser revisada físicamente, se va a almacenar, se va a demorar. Entonces, ahí es importante hacer eso. Y segunda cosa, la factura comercial es muy importante porque en ella aparece el valor de la mercancía, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ese valor va a ser el elemento más importante para efectos de construir y determinar la base imponible en ese proceso de importación. ¿Ya? ¿Qué puedo decirles del operador económico autorizado? No sé si lo han escuchado en alguna ocasión. Esta figura es una figura nueva, implementada por la Organización Mundial de Aduana, pero de alguna manera también consagrada también en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. Los operadores económico autorizados son ciertos operadores de la cadena logística, que pueden ser todos los que ustedes encuentran en el listado, importadores, exportadores, agentes de aduana, courier, etcétera, que por su alto grado de cumplimiento de las leyes aduaneras y tributarias y porque garantizan un nivel de seguridad en la carga que tramitan, bueno, reciben a cambio de esos ciertos beneficios en su proceso de importación o exportación, ¿ya? Y por lo tanto, si ustedes lo quieren ver, es cuando uno tiene una cierta categoría en una línea aérea, ¿no es cierto? Uno junta puntos, ¿no es cierto?, en Copa,
y a partir de cierto momento adquiere la categoría de Platinum, ¿ya? Y por lo tanto tiene derecho a hacer un upgrade, a tener un mejor asiento, etc. Bueno, el OEA funciona más o menos similar, ¿ya? O sea, hay ciertos operadores que postulando voluntariamente, esto es una postulación voluntaria, reciben ciertos beneficios a cambio que fundamentalmente dice relación con menores tiempo en el despacho, menos documentación, menos revisión, etcétera, etcétera, aunque es algo que todavía sigue determinando cada país. En el caso de Centroamérica, yo les diría que el caso más notable es el caso de Guatemala. El programa OEA de Guatemala es un programa muy avanzado y que registra un gran número de operadores comparado con otros países. Desde el punto de vista latinoamericano, el que más OEA tiene, sin lugar a dudas, es México, pero Guatemala tiene un buen número de programas ya en funcionamiento. Y además los países lo van abriendo por tipo de operadores, a veces lo abren para exportadores, otras veces lo abren para importadores, agentes de aduana, etcétera. Y yo les diría que en el caso de Guatemala también está abierto comparativamente a mayor cantidad de operadores que otros, ¿ya? Panamá también tiene un programa OEA, Costa Rica acaba de publicar una nueva regulación donde pretende reimpulsar el programa de OEA, en el cual había partido muy bien, eh, y El Salvador también tiene, pero muy, muy poquito, entonces todavía hay que desarrollarlo un poquito más, si están interesados en tipos de programas de este tipo, es bueno acercarse a la aduana. La aduana le gusta conversar de estos temas porque si hay alguien de ustedes que está interesado en convertirse en nueva, bueno, revisar el programa. Y yo siempre aquí tengo unas recomendaciones, si se van a certificar, que digo, es gratuito desde el punto de vista de la certificación, pero obviamente puede tener un costo porque van a necesitar implementar medidas de seguridad, cámara, etcétera. Bueno, lo importante es que al final del día logren vislumbrar, logren de alguna manera concretar los beneficios que el programa promete en cada uno de los países, porque de eso se trata finalmente, ¿ya? Bueno, algo hablado y seguramente ustedes la conocen, las declaraciones de importación o de exportación, a veces en cada país reciben distintos nombres, en algunos, como en Perú se llama la DUA, Declaración Única Aduanera, en Chile se llama la DIN y la DUS, bueno, y en Centroamérica se llama la DUCA, es la Declaración Única Centroamericana, ¿no es cierto?, que es el formato uniforme que les sirve a ustedes para hacer los procesos de impo y exportación. Obviamente es algo positivo, siempre entre menos documentos tengamos, simplifica la vida de todos los que participan en el proceso de importación o exportación. La DUCA tiene o integra más bien, ¿no es cierto?, distintos formularios, el que se llamaba el Formulario Aduanero Único Centroamericano, la Declaración para el Tránsito Aduanero Internacional Terrestre, que es conocida como la DUT, y la Declaración de Mercancía, ¿no es cierto?, que es la DUA-ODM, utilizada para el comercio con terceros países fuera de la región centroamericana, ¿ya? Y por lo tanto, a partir de esta unión hay tres tipos de DUCA, ¿no es cierto? Aquí digo, desde el punto de vista de simplificación, retrocedemos un poquito, porque la idea, como digo, es siempre tener uno solo, pero en fin, la DUCA F es la que se usa para el comercio de mercancías originarias dentro de la región centroamericana, o sea, cuando ustedes exportan dentro de los 6 países respecto de mercancía originaria, es decir, que se van a beneficiar de un tratamiento arancelario preferencial. La DUCA D es la que usamos para procesos de impo y expo de mercancías para terceros países que están fuera de la región, y la DUCA T es la que se usa para transportar mercancía bajo el régimen de tránsito internacional terrestre, ¿ya? Entonces es bueno considerar esto. Obviamente la DUCA-T solo es relativa al transporte terrestre, no la usamos en el aéreo ni en el marítimo, y de alguna manera no tiene tantas diferencias como podrían ser documentos completamente distintos, ¿ya? Aquí está lo que yo les decía, el formato está conformado por un conjunto de datos que alimentan esta declaración.
Y yo les diría que aquí es bien importante tener en consideración, aunque esta es una tarea que en general hace el agente aduano o el courier, pero es bueno tenerlo a disposición. Estos documentos se construyen en base a lo que genéricamente se llaman los documentos de base. ¿Qué son los documentos de base? Bueno, la factura comercial, porque ahí encontramos la descripción y el valor de la mercancía, el certificado de origen si fuera necesario, el documento de transporte, la póliza de seguro, el packing list muchas veces que trae muchísima más información que la factura comercial. A veces también, y es súper importante también tenerlo en cuenta a propósito de lo que hablábamos hace un ratito, es que un proceso de IMPO va a requerir un certificado fitosanitario, un certificado de seguridad, un certificado del Ministerio de Telecomunicaciones, etcétera. Y eso también son parte de la carpeta del dossier que construye el agente de aduana del courier para un proceso de importación. Es súper importante porque, como les decía hace un ratito, son estos trámites muchas veces los que pueden retrasar un proceso de exportación, un proceso de importación o exportación, porque necesitamos conocer que lo que estamos importando, para ponerlo desde esa perspectiva, tiene algún requisito adicional, ¿ya? A veces cuando pensamos en comercio internacional, pensamos que pagando los impuestos, que aunque son caros y nos duelan, basta y sobra. Pues bien, la respuesta es no necesariamente. Como les decía hace unos momentos, muchas mercancías van a requerir la intervención de otro organismo y esa intervención se traduce en que yo tengo que ir a conseguirme, tengo que ir a gestionar ese documento, sea personalmente o a través del agente de aduana o courier, para completar el proceso de importación. Y eso es súper importante tenerlo en mente. Ya les decía hace un ratito, respecto de la clasificación arancelaria, existe un arancel centroamericano de importación que contiene, obviamente, la nomenclatura para clasificar las mercancías que sean susceptibles de ser importadas al territorio. ¿Ya? Y eso se llama el Sistema Arancelario Centroamericano, el SAC. Yo, de nuevo, simplemente para los que no lo conozcan, cuando hablamos de clasificación tienen que juntar dos conceptos: el código arancelario y la glosa o descripción arancelaria, ¿no es cierto? Es decir, cada bien, cada mercancía tiene un código que en nuestra región es de hasta 8 dígitos, los 2 primeros capítulos, después los 4 partidas, después los 6 subpartidas, los 8 ítems o fracción arancelaria, y a ese código le corresponde una descripción o glosa arancelaria. Ejemplo, si me acuerdo, por ejemplo, en el capítulo 87 están los vehículos, ¿ya? En la partida 8701 están los vehículos que son tractores, ¿ya? Y en el ítem arancelario 87011000 están los tractores de un solo eje, ¿ya? Como ven, en las partidas, los códigos arancelarios se construyen de pares de dígitos, y entre más dígitos tiene, más específica es la mercancía, ¿ya? En general, ustedes van a tener que describir la mercancía hasta los 8 dígitos: capítulo, partida, subpartida e ítem. Y este sistema arancelario centroamericano, solo también para que lo sepan, ningún país en el mundo lo construye porque se le dio la gana o porque el número le pareció entretenido, sino se construye en base a un convenio internacional que se llama el Sistema Armonizado, ¿verdad? Tiene un nombre más largo, se llama el Convenio sobre Designación y Codificación de Mercancías de la OMA, de la Organización Mundial de Aduana, llamado comúnmente Sistema Armonizado. Este sistema armonizado, que es un arancel mundial, es sobre la cual todos los países miembros de la OMA, el 90% de los países del mundo, entre ellos Centroamérica, construye sus aranceles nacionales o sus aranceles regionales, ¿ya? Entonces, de alguna manera, es importante también saber que este arancel también se construye en base a estas normas internacionales, y ahí ustedes lo pueden después revisar en la propia región de cuáles son los códigos arancelarios que se aplican. En general, yo diría cuando uno exporta, voy a ponerlo así, uno ya se sabe al dedillo cuál es el código que tengo que poner, porque o exporto
artesanía o exporto textiles o exporto carne. Bueno, es más fácil. Obviamente cuando yo soy un importador, si no importo siempre lo mismo, importo a veces insumos y a veces otro tipo de productos, bueno, va a ser más difícil determinarlo, pero en el fondo es algo que el agente de aduana o el courier también los puede ayudar, ¿ya? No creo necesario entrar a los criterios de clasificación. Sin embargo, valga el punto que la clasificación arancelaria en general en Centroamérica considera 97 capítulos. Siempre en los primeros capítulos están los productos con menor grado de elaboración. Por ejemplo, en el capítulo 1 están los animales vivos, ¿ya? En el capítulo 2 están las carnes, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente, es un producto distinto. En el capítulo 3 están los pescados, en el capítulo 4 están los lácteos. En el capítulo 87, como les decía hace un ratito, están los vehículos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, cuando alguien no sepa la clasificación de un producto, tiene que ir primero a los capítulos y ver dónde está. Pero si estoy exportando computadores, bueno, no vaya a los primeros capítulos porque vaya a los últimos, a partir del capítulo 85, porque ahí se va a encontrar con ese tipo de bienes que son obviamente más elaborados. Esa es de alguna manera la metodología, la forma en que se construye el arancel aduanero, ¿ya? ¿Qué pasa con los tratados y acuerdos comerciales? Bueno, ustedes sabrán que en general en la región, en Latinoamérica, pero yo diría en el mundo, hoy día hay una abundancia de acuerdos comerciales. Yo siempre explico que el término acuerdo comercial es el término genérico, porque muchas veces vamos a encontrarnos con el proceso de integración económica, que sería el caso de Centroamérica, que es mucho más que un tratado de libre comercio. Vamos a tener tratados de libre comercio como el que tiene el CAFTA con Estados Unidos. Vamos a tener acuerdos de cooperación político-económica como que el CAFTA tiene con la Unión Europea. Hay acuerdos de inversión, hay acuerdos de doble tributación, etcétera. Hay una gran cantidad de acuerdos, pero en el fondo, en general, lo que nosotros vamos a aplicar en un proceso de importación o exportación de mercancía son los acuerdos comerciales y más específicamente los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, que como ya sabrán, ustedes tienen varios, fundamentalmente su finalidad es reducir o eliminar los impuestos aduaneros entre las partes, fundamentalmente a las mercancías originarias y considerando una serie de materias que permiten que el acceso o los procesos de importación o exportación sean más fáciles, ¿ya? Como yo les digo, Centroamérica tiene bastantes, con Colombia, con Chile, con la Unión Europea, con el EFTA, con el Reino Unido, incluso ahora que se salió después del Brexit, con Estados Unidos. Entonces, tiene una vasta gama y fundamentalmente lo que se pretende a través de este tipo de acuerdos es que las mercancías que exportamos desde aquí hacia esos países lleguen en condiciones más favorables porque no van a pagar el impuesto de entrada y por lo tanto se van a vender más barata en el mercado destino. Obviamente tienen la contrapartida de que los productos de la otra parte van a hacer lo mismo en nuestro territorio. Y los acuerdos de libre comercio, los tratados tienen distintos capítulos. Quizás los más relevantes son el que llamamos acceso a mercado, que fundamentalmente a partir de aquí, de este capítulo, se determina lo que llamamos las preferencias o rebajas arancelarias. En este punto también considerar que cuando se suscribe un acuerdo no es que todo quede inmediatamente sin pagar impuestos aduaneros, sino que en general esa eliminación, lo que se llama esa desgravación arancelaria es progresiva en el tiempo hasta completarla casi en un 100%, ¿ya? Entonces, también es bueno saber eso porque a veces uno dice, bueno, Centroamérica, por decir algo, suscribió un acuerdo con Rusia, entonces uno se imagina que a partir del día 1 todos los productos que salgan de Centroamérica van a pagar cero en Rusia y viceversa, y pues bien, la respuesta generalmente es no. En general,
la eliminación es progresiva en el tiempo, puede ser a 1 año, a 5 años, a 10 años, a 20 años incluso, dependiendo obviamente de las susceptibilidades que cada país tenga en el proceso. ¿Dónde van a revisar eso? En general, eso se revisa en lo que los acuerdos consideran las listas de desgravación arancelaria, y siempre va a haber una lista de importación. En este caso, esa lista se va a llamar lista Honduras, Salvador, Costa Rica, etcétera. Y la lista de exportación va a ser la lista de Estados Unidos. Es decir, siempre van a haber, si hablamos de Centroamérica como único, aunque todavía tiene aranceles diferenciados, una lista para donde sepamos cuál es el arancel que va a pagar mi mercancía en el mercado destino y cuál es cuál es el arancel, perdón, que va a pagar la mercancía del otro país en el mío, ¿ya? Entonces, siempre en el capítulo de acceso a mercado están vinculadas las listas de desgravación arancelaria, que ustedes buscando el código arancelario van a poder determinar de qué se trata. Ahora, respecto a los acuerdos, por ejemplo, el CAFTA con Estados Unidos, hoy día yo diría que más del 90% de las mercancías están desgravadas en su globalidad. Es un acuerdo que ya tiene su año y por lo tanto ha ido avanzando, pero si hay acuerdos más nuevos habrá que revisar cuál es el arancel o, dicho de otra forma, cuál es la preferencia arancelaria que se aplica sobre el arancel vigente, ¿ya? Yo siempre también, a propósito de esto, no hay un capítulo de esto, pero siempre es bueno distinguir en el ámbito del comercio internacional lo que llamamos barreras arancelarias y no arancelarias. Cuando alguien les diga esto, barreras arancelarias, identifíquenlo con los impuestos, ¿ya? Y hay una serie de impuestos que se pueden pagar en un proceso de impuesto, no solo los derechos de aduana o el IVA, sino a veces hay impuestos adicionales o específicos a mercancías como los alcoholes, los vinagres, los productos lujosos, y por lo tanto también conviene saber si mercancía está expuesta a esa otra clase de impuestos. Y las barreras no arancelarias, como también conversábamos hace un ratito, consiste fundamentalmente en autorizaciones, licencias, vistos buenos, certificaciones que son requeridas para importar una mercancía más allá de los impuestos. De nuevo, las que dicen relación con la salud animal, con los requisitos fito y zoosanitarios, con la seguridad, con el medio ambiente, etcétera, y por lo tanto también son importantes considerarlas al momento de proyectar un negocio de importación o de exportación. También tenemos las cupos o contingentes. Muchas veces nos vamos a encontrar que estos mismos acuerdos comerciales no liberan el comercio para todas las mercancías, sino que establecen ciertos cupos, ¿ya? Y entonces van a ver, por ejemplo, que, no lo sé, pero el banano de Centroamérica puede entrar a Europa libre de arancel, pero 40.000 toneladas al año. ¿Puede entrar la tonelada 40.001? Sí, pero paga el impuesto general, ¿ya? Y por lo tanto, muchas veces los países para negociar de todas maneras no liberan todo, sino que una determinada cuota, y por eso reciben el nombre de cuota o cupo o cantidad. Y ya por último, para terminar ya esta presentación, lo que hablábamos hace un ratito, siempre en la aplicación de los acuerdos, de los tratados, tengan en cuenta que no basta que la factura, por ejemplo, diga Estados Unidos, no basta que el barco provenga de Estados Unidos, sino que necesitamos que la mercancía haya sido fabricada y de acuerdo a ciertas normas en Estados Unidos. Y esas normas son las que llamamos reglas de origen, ¿ya? Y esto puede ser un poco complicado porque hay algunos productos que tienen reglas muy específicas. Hablamos aquí de cuestiones como el cambio de clasificación arancelario, salto de partida, el valor de contenido regional, proceso específico, pero en el fondo lo que quiero decir con esto es que esto no es algo que nosotros como compradores, como importadores sepamos, sino que es algo que nosotros tenemos que preguntarle al proveedor y decirle, oye, la mercancía que estoy comprando es originaria, cumple la regla de origen del acuerdo. Y bueno, él te puede decir sí, entonces ustedes me van a decir, y como yo sé, bueno, entonces en ese momento él tiene que proveerles a ustedes de lo que yo les comentaba hace un ratito del certificado de origen, ¿ya?
El certificado de origen es un documento provisto, en el caso de Estados Unidos, por el exportador o productor, como ya les decía, en el caso de la Unión Europea, por la aduana o por exportador autorizado, en otros casos, a veces son las asociaciones gremiales, como las cámaras de comercio, también en algunos tratados bajo otros acuerdos que proveen estos documentos. Pero lo importante aquí, como recomendación, es siempre que reclamen la aplicación de un tratado, y cuando digo eso, lo que están haciendo es no pagar el impuesto aduanero, tengan la certeza, al menos, de que cuentan con el certificado de origen. Si su proveedor se los pasa, tendrán que pasárselo a la agente aduanera y al courier, quien lo conservará, en general por un periodo que va de 3 a 5 años, porque esa es la forma en que van a precaver que después la aduana, sin perjuicio que les pueda cobrar la diferencia de impuestos, no los multe o no los sancione por otra conducta, ya que ustedes actuaron de buena fe, ¿ya? Ya estamos en la hora, en Ceci, no sé si quieren alguien decir algún comentario o alguna pregunta. Muchísimas gracias, Fabián. Tenemos una pregunta en el chat. Dice actualmente cuáles son los TDC con México y Guatemala que hay. No, yo no les podría responder, eso lo pueden responder yo creo en el mismo sitio de la SICA. Hay muchos tratados que hay, el Triángulo Norte entiendo que tiene uno con México, pero en específico cada uno de los tratados, porque como son muchísimos, yo creo que los pueden encontrar en el mismo sitio del sistema de integración. Gracias, Fabián. Y no sé si de los participantes alguien quiere levantar la mano para hacer alguna pregunta y se le habilita el micrófono. Tenemos una mano levantada de Elizabeth Sánchez. No. No, ya la bajó. Muy bien. Carla Padilla. Bueno, espero. Sí. Tenemos una mano levantada. Carla Padilla, ya habilité su micrófono, puede indicarnos su pregunta. Para todos los que han estado preguntando por la grabación, se va a publicar en unos días en la página de YouTube de la SIECA. Creo que no tenemos ninguna consulta, Fabián. No sé si algunas palabras de Estoril. Ah, ¿lo logró activar, Carla? Sí, lo que pasa es que lo tenía en mute, pero bueno. Ah, no se preocupe. Cuéntenos. Buenos días, estimada. Mi consulta es la siguiente. Yo soy de Nicaragua y estoy del lado de los importadores. Al día de hoy, el tema de las dudas de valor viene siendo como un cuello de botella y me gustaría escuchar un poco, de acuerdo al expositor, si cuenta con alguna estrategia para disminuir esas dudas de valor que se generan en las importaciones. Ok. Bueno, es cierto que la cuestión del valor es siempre complicada en la aduana, no, tenga la certeza que no solo en Nicaragua. Aquí es súper importante tener claro, voy a decir algunas cosas. Uno es que de acuerdo al acuerdo del valor del cual Centroamérica, de la OMC, del cual Centroamérica es parte, define como el principal criterio de valor el valor de transacción, que es el que aparece en la factura comercial, ¿ya? Y por lo tanto debe estar a ese. Si la aduana estima que el valor declarado, respaldado por la factura, no es el valor real, debe ejercer lo que se llama el procedimiento de la duda razonable, ¿ya? Y por lo tanto debe solicitarle al importador mayores antecedentes respecto del valor declarado, y le corresponde al importador aportar mayores antecedentes. Entonces, lo primero, y ahí porque muchos importadores fallan en eso, es frente a la petición que la aduana tiene que hacer de mayores antecedentes, aporten mayores antecedentes, denle de alguna manera fundamentación. Muchas veces el importador no hace nada y por lo tanto la aduana descarta el valor de transacción y fija el valor de reemplazo. Entonces,
Lo primero es que, sin perjuicio además de la factura que puedan aportar, obviamente, en el proceso de importación primario, después tengan otros antecedentes que acredite que el valor, si hubo un pago, si hubo una transferencia, si hubo una tarjeta de crédito, si la operación además estaba marcada dentro de una determinada operación como si lo compraron en un Cyber Day, en un Friday, etcétera, si la operación es resultado de algún tipo de rebaja por haber comprado una determinada cantidad superior al normal y como resultado de eso se hizo una rebaja, etcétera. Entonces, mi consejo ahí, frente al ejercicio de la duda razonable, es que siempre tengan mayores antecedentes, de manera que cuando la aduana ejerce la duda puedan aportar esos antecedentes, y eso me parece que es una acción diligente del importador en ese proceso. Y en el caso que sea en intercompany. Bueno, ahí ya es más complicado porque ahí ya entramos entonces entre empresas vinculadas, ¿no es cierto? Y la propia OMC también tiene algunas directrices para aprobar eso. Recuerden, eso sí, que el solo hecho de ser empresas vinculadas no significa que la aduana deba desechar el valor de transacción declarado. Solo lo puede desechar en la medida en que pruebe que esa vinculación ha influido decididamente en el precio que se está declarando. Y por lo tanto, hay también ser muy, digamos, decirle a la aduana, reclamar a la aduana que el solo hecho de la vinculación entre empresas, entre importador y exportador, no la habilita para descartar de hecho el precio, valor de transacción, y de nuevo ahí aportar antecedentes de operaciones similares. La mejor cosa que ahí pueden hacer es, si el valor declarado entre empresas vinculadas es similar o mismo a cuando se vende entre empresas no vinculadas, bueno, ahí ya tienen un buen fundamento para pedirle que no lo descarte, porque se entiende que ese precio es similar cuando esa misma operación se hace entre empresas no vinculadas. Ahora, si el precio entre empresas vinculadas es notoriamente inferior al que se declara, bueno, ahí van a tener que hacer otra cosa y determinar cómo se puede determinar ese precio, pero obviamente si el precio es menor, ya el valor de transacción no va a correr. Sí, en el caso de la empresa cuenta con precios más especiales por ser intercompany, y segundo, se trabaja también con materia reciclable. Entonces en cada mes o en cada semana. Ahí lo que yo sugiero es hablen con la aduana y describan el proceso, cómo se construye ese precio, para explicarle cómo es, y la aduana a lo mejor puede autorizar, no sé si en Nicaragua hay, pero existen en algunos países lo que se llaman acuerdos anticipados del valor. Y en el fondo las compañías van y le dicen a la aduana, mire, aquí hay dos empresas vinculadas, que trabajamos con un precio menor, que el resultado de esto, el margen de ganancia va a ser esto, y la aduana entonces, junto con impuestos internos, dice, ok, vamos a aceptar ese precio para este tipo de operaciones. No creo que exista en Nicaragua, pero por ahora me parece que la recomendación aquí es que para que no ocurra siempre procesos de conflicto, es mejor solicitar una audiencia con la aduana y decirle, mira, mi proceso es así, ¿cuál es el valor que usted considera equilibrado, adecuado, para que esta operación, que es a largo, que yo realizo todos los meses, en verdad trabajemos sobre ese valor y no estemos cada vez que yo haga una importación teniendo este conflicto respecto al precio? Ok, perfecto. Gracias, muy amable, ¿sí? De nada. Muchísimas gracias, Fabián. Tenemos otra mano levantada de Carlos Núñez. Carlos Revilla. Buen día a todos. Quería hacer la consulta a Fabián, cómo ve la crisis que se está dando entre Honduras y Costa Rica con el tema del paro que hay actualmente sobre las fronteras en las importaciones, que ya tenemos una semana con muchos contenedores detenidos y pérdidas de productos. ¿Qué apliquen esos casos con el tema de los seguros y cómo funciona el mecanismo?
A ver si nos guía. No tengo conocimiento específico del tema. Sé que efectivamente me lo comentaron hoy día en la mañana que había un problema, pero no te podría dar información más exacta sobre lo que me estás consultando. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Tenemos otra mano levantada del señor Carlos Espinosa. Ya le habilité su micrófono. Parece que no lo logra activar. Vamos a pasar con la siguiente, Anel Sagastún. Le habilité su micrófono. Cecilia, yo tengo 2 minutitos más porque me tengo que ir a otra reunión. No hay ningún problema. Gracias. Si quiere, por cuestión de tiempo, tenemos algunas preguntas en el chat, las vamos a estar contestando, ¿verdad? Ok, sí, me las pueden enviar y yo les puedo responder sin ningún problema. Muchísimas gracias, Fabián. Entonces, algunas palabras para despedir la sesión. Nada, muchísimas gracias por la atención. Espero que algunos conceptos le hayan servido. Lamentablemente, respecto de temas puntuales, como los que me preguntaba Carlos de Centroamérica, no tengo el conocimiento cabal, pero como les decía al inicio de la sesión, y yo sé que no en todos los países es igual, pero siempre es bueno que la voz de ustedes sea escuchada en las instancias público-privadas que se abran. Me parece que es un concepto, un consejo súper genérico, pero me parece que tienen que aprovechar cada instancia que se abre. En Latinoamérica le cuesta un poco escuchar al sector privado y las dificultades que tiene el proceso de importación-exportación, pero me parece que si hay un consejo que les pueda dar así en genérico y a todos, es que participen de sus asociaciones gremiales, hagan valer su voz, y eso me parece que es el consejo con el que nos podemos quedar esta tarde. Así que muchísimas gracias por su atención y perdonen que me tenga que ir. Muchísimas gracias, Fabián, por el tiempo. Entonces, damos por finalizado el seminario. Que tengan un excelente día. Igualmente, hasta luego.